La naturaleza se ha reconocido como un sujeto de derechos, capaz de ejercer sus propios derechos, comparecer ante las cortes y ser escuchada, obrando a través de los humanos. Si el agua es un derecho, quienes comercializan agua embotellada, por ejemplo, como la que tengo aquí entre manos, ¿están comercializando un derecho? Dividiría la respuesta en dos, para no mezclar los marcos que quiera presentar. Pero al mismo tiempo, el agua tiene derechos. El caso del río Marañón tiene derecho a que se preserven sus ciclos vitales. Tiene derecho a que no se la contamine. ¿Por qué embotellamos agua si hace 50 años no lo hacíamos? Producto del mercado. Digamos, es una práctica del sistema capitalista que pretende lucrarse y apropiarse de todos los recursos naturales para fines comerciales. Vamos a hablar sobre el agua y concretamente sobre esta sentencia. Sentencia que tiene varios temas interesantes, entre ellos, por ejemplo, una posición que si uno lee la resolución se encuentra con posiciones que califican la pretensión de la demanda como una pretensión anómala. Y hay una posición institucional incluso del Ministerio del Ambiente que está adscrita al Poder Ejecutivo, es decir, uno podría decir es la posición de la administración que a la fecha permanece en que la naturaleza no es un sujeto de derechos, una posición institucional del propio Ministerio de Ambiente del gobierno de este país. Pero sobre esto, y antes de comenzar a abordar algunos otros tópicos relevantes, ¿cuáles son sus apreciaciones generales? Y a lo mejor podemos contar los hechos para contextualizar el caso, doctor Digno. Muchísimas gracias. Bueno, principalmente destacar que considero es una sentencia, tanto de la primera instancia como de la segunda instancia, revolucionaria en contexto jurídico internacional, pero también y de especial importancia en el contexto legal peruano. Una sentencia que da cuenta, en primer lugar, de las deficiencias del marco regulatorio ambiental tradicional, propio del derecho administrativo ambiental y invita a caminar hacia un paradigma superador, que es el paradigma de los derechos de la naturaleza, de las deficiencias del derecho ambiental, ese derecho ambiental administrado por el Estado y por las entidades estatales para proteger al río Marañón, ha nacido este nuevo derecho del río en sí mismo a proteger sus ciclos vitales. Ese como primer punto que destacaría. Un segundo punto que destacaría son los actores que movilizan esta sentencia revolucionaria, que movilizan el reconocimiento de los derechos del río Marañón. En este caso, pueblos indígenas, mujeres indígenas que han sufrido de forma directa por décadas la contaminación del río Marañón producto de la industria petrolera en Perú. Estos pueblos que tienen esa estrecha conexión con su territorio, con sus espacios naturales, son los que han activado la solicitud del reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos. Y eso devela otro elemento, creo, importantísimo, tanto en el fallo de primera instancia como en el de segunda instancia, que es que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el caso del río Marañón, se junta o se conecta con también el reconocimiento amplio de la pluralidad dentro de la Constitución peruana. El reconocimiento por esos valores, por esas prácticas, por esas cosmovisiones y formas de ordenar el mundo propias de las comunidades indígenas del Perú. Eso como dos puntos que yo destacaría. Y por último, la posibilidad de encontrar dentro de la Constitución peruana, si bien no se nombra específicamente el ideal de los derechos de la naturaleza, lo que se ha denominado dentro de la teoría y que he citado también dentro de la sentencia, particularmente de primera instancia, como la constitución ecológica, es decir, dar cuenta a partir de una interpretación integral de la constitución peruana, cuáles son los artículos que dan cuenta de que la naturaleza o el ambiente no busca ser protegido dentro de la constitución peruana solo a partir de su utilidad para el ser humano, sino también como un bien en sí mismo. La protección de la naturaleza o los principios constitucionales, los artículos de la constitución peruana, que dan cuenta de que también hay una visión ecológica dentro de la Constitución del Perú. Correcto. En la demanda, uno, luego de revisar la sentencia en primera y segunda instancia, puede identificar que en la demanda se plantea un contexto en el que durante los últimos años han ocurrido 37 derrames de petróleo en el oleoducto norte peruano por responsabilidad de la empresa Ujú. Petroperú. En esa línea, lo que se pide es hablar del río Marañón como un sujeto de derechos. Esto fue calificado como una pretensión anómala. ¿Qué Mm. podría decir al respecto usted, doctor? ¿Lo fue? Diría que en el marco tradicional de la protección del ambiente en Perú, claro que fue más que anómala, diría revolucionaria la petición. En el sentido de que, por supuesto, estaba rompiendo
con el paradigma antropocéntrico bajo el cual se había protegido el río Marañón en específico, pero el ambiente en general dentro del marco regulador peruano. ¿Y a qué me refiero con el paradigma antropocéntrico? Me refiero justamente a ese paradigma que tiene al antropos o al ser humano Mm, como el centro y el único titular de protección. Todo gira alrededor del ser humano dentro del paradigma antropocéntrico y la naturaleza solo importa en tanto en cuanto sea útil para el ser humano. Y esto ha favorecido actitudes predadoras hacia el ambiente, bajo análisis coste-beneficio, de cálculos más bien comerciales o mercantiles, se ha favorecido prácticas altamente contaminantes y perjudiciales ujú. para la naturaleza. Pe- En pe- este sentido, este cambio de paradigma realmente significa una revolución dentro del contexto Correcto. jurídico peruano. No sé si anómalo, porque creo que en efecto, como lo dice la propia sentencia, hay elementos dentro de la constitución peruana que dan cuenta de una constitución ecológica, de la cual se puede, en efecto, desprender el ideal de los derechos de la naturaleza. Fíjese que en la demanda uno puede identificar los siguientes párrafos, ¿no? Que se pide que la naturaleza sea reconocida como un sujeto de derechos, capaz de ejercer sus propios derechos, comparecer ante las cortes y ser Ujú, escuchada, ujú, obrando a través de los humanos, ¿no? Entonces aquí la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son los humanos que tendrían legitimidad para obrar? Porque también es ujú, un tema que se pone sobre la mesa, se pone sobre el tintero cuando uno repasa o lee esta sentencia. ¿Tenían ujú. legitimidad para obrar quienes interpusieron la demanda? Yo creo que en efecto tenían legitimidad. Tenían legitimidad porque habían dado cuenta dentro de la demanda y también así se ratificó tanto en la sentencia de primera instancia como de segunda instancia, de la enorme conexión que tienen estos pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas que activaron el caso, con el río Marañón y sus diferentes afluentes. Esa enorme conexión que tienen con el río Marañón da cuenta de que, primero, son parte interesada, muy interesada en la protección de este espacio natural, no solo por sus connotaciones ambientales, ojo, sino también por sus conexiones espirituales y culturales para estos pueblos. Es decir, hay una relación directa entre el río Marañón, su contaminación y también los derechos de estos pueblos indígenas. A partir de esa relación los considero, y creo que así también lo considera la sentencia tanto en primera como en segunda instancia, como parte legítima para activar en favor y en representación del río Marañón. Y ya en la sentencia en específico sobre quién habla o qué ser humano habla sobre el río Marañón, pues en el punto 2 del fallo de primera instancia se garantiza también y se reconoce, se acepta otra de las peticiones de la demanda, que es la conformación de un comité de guardianes alrededor del río Marañón, alrededor de la Sí. cuenca de la que forma parte el río Marañón. Y ese comité de guardianes está conformado en parte por justamente los pueblos indígenas que han habitado en los cauces del río Marañón por cientos de años y han favorecido su protección y preservación. También forma parte de esa comisión de guardianes, por supuesto, instituciones estatales que en conjunto con los pueblos indígenas, ahora sí, deben tomar las decisiones, la política pública para la conservación, preservación y mantenimiento de los ciclos vitales del río Marañón. Correcto. Y hay un momento en donde hacen una equivalencia, ¿verdad? Guardián con curador, me parece. Ujú, puede ser, sí, puede ser. No sé si curador es el término específico que usan, pero en efecto la guardianía es una especie de tutela, una Correcto. especie de custodia, o sea, sobre entidades que no pueden representarse a sí mismos. Esto lo hablamos en la primera entrevista un poco y lo vuelvo a repetir, no es anormal para nada en el derecho que haya sujetos de derecho que no pueden ser representados por sí mismos. El caso más paradigmático son los niños, Ujú, pero también las corporaciones, ujú, también ciertos patrimonios artísticos, culturales del país, monumentos históricos, ujú. que actúan a través de representantes que ejercen su curaduría, su tutela o en este caso su guardianía, actúan como guardianes en este caso de la cuenca del río Marañón. Correcto. Mencionaba al inicio de esta transmisión que el Ministerio del Ambiente asumió una posición institucional en este caso, en el que se pronunciaron, el Ministerio del Ambiente, no diría, la voz autorizada, digamos, del Poder Ejecutivo para pronunciarse sobre estos temas, que la Ujú, naturaleza no es un sujeto de derechos y incluso que la demanda no cumplía con los requisitos de procedibilidad ujú, y que por ende debía declararse improcedente, es decir, ni siquiera analizar los ujú, temas de fondo que se planteaban en la ujú, demanda, simplemente rechazarla
a través de una improcedencia. ¿Ok? ¿Qué Sí. reflexiones amerita esto? ¿Qué posición tiene usted o qué opinión tiene al respecto, doctor Digno? Sí, por supuesto que esa va a ser, o esa sería la posición del Ejecutivo en el marco de la demanda. Primero, porque en parte es justamente ese derecho administrativo ambiental una vez más, o esa titularidad que ha tenido el Poder Ejecutivo para administrar las cuestiones ambientales, la que ha favorecido que industrias altamente contaminantes como la petrolera, en este caso, no tome las debidas diligencias para el cuidado del río Marañón. Y que por tanto, el río Marañón haya sido altamente contaminado durante años. O sea, la pretensión del Estado, más allá de la procedencia o no procedencia, de la legitimación activa para activar el nombre del río Marañón o no, es en el fondo, considero yo, conservar la titularidad en la administración y en la decisión sobre lo que pasa en esos recursos, sobre esa entidad natural, en este caso el río Marañón. Titularidad que, como lo hemos visto hasta ahora, y está aprobado tanto por peritajes dentro de la demanda, pero además amplios reportajes sobre el tema, titularidad que ha favorecido o que no ha hecho nada frente a la contaminación del río Marañón. Ahora, por supuesto, podemos hablar en detenimiento sobre las cuestiones de excepciones preliminares que se presentaron, entre ellas la de la legitimidad activa, o si en efecto se puede, en la Constitución, temas de competencia en razón de la materia, es decir, que si la Constitución peruana habilita el reconocimiento de derechos de la naturaleza o no. Pero yo creo que esas cosas son por demás resueltas tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia, en el sentido de que, una vez más, es parte también de la Constitución peruana ciertos principios que dan cuenta de una vocación ecológica dentro de esta Constitución y que, una vez más, habilitan a que el constitucionalismo peruano se sume a esta corriente internacional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, corriente que se ha plasmado en diversos países, no solo de América Latina, pues, podríamos decir los casos conocidos en mayor o menor medida de Ecuador, Colombia, Bolivia, pero también hay casos de reconocimiento de derechos de naturaleza en España. Yo me encuentro ahora. Hay casos de reconocimiento de los derechos de naturaleza en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Hay un reciente caso de reconocimiento de derechos de naturaleza en Canadá. Es decir, no, esto no es, digamos, producto de la creatividad casi antijurídica, como la suelen denominar algunos del constitucionalismo latinoamericano. No, es una corriente fuerte a nivel global que ha dado cuenta de que el derecho antropocéntrico no es adecuado para proteger los intereses de la naturaleza. Correcto. Sobre esos casos que ha mencionado, quiero dirigir la siguiente inquietud. Fíjese, la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el abogado de este ministerio, plantea entre los argumentos que se leen en la sentencia que no existe ninguna norma de origen nacional ni norma internacional en la que se establezca que la naturaleza es un sujeto de derechos. Usted ha mencionado casos resueltos en diferentes regiones, en diferentes países del planeta, pero ¿existe alguna norma positivizada? Ujú. Sí, en efecto, sí, y vinculante para el caso peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tres fallos hasta el momento, la opinión consultiva 2317 del 2017 sobre ambiente y derechos humanos, el caso de la Cajonat versus Argentina, y más recientemente un caso que vincula a Perú directamente, el caso de la Oroya versus Perú, reconoce que dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos, existe el derecho humano a un medio ambiente sano como derecho autónomo. Este derecho, ha dicho la Corte, busca proteger a la naturaleza como un bien en sí mismo, independientemente de su utilidad para el ser humano. Dice la Corte, busca proteger a los componentes de la naturaleza como bosques, ríos y demás, como Ajá. bienes jurídicos en sí mismos. Con esto, por supuesto, lo que está diciendo la Corte Interamericana es que se reconoce dentro del corpus jurídico interamericano el ideal de los derechos de la naturaleza. Y teniendo en cuenta que el sistema interamericano, y en particular las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son vinculantes vía control de convencionalidad para todos los países que forman parte del sistema interamericano, pues en efecto hay una norma internacional que habilita o reconoce, diría yo, los derechos de la naturaleza. Y que por ende no solo podría, sino que en el caso de Perú, vía control de convencionalidad, debería aplicarse en el contexto constitucional peruano. Y ahora, eso aquí, por ejemplo, en el argumento se sostiene de que no existe ninguna norma.
de origen nacional e internacional. El caso que ha mencionado usted, doctor, ¿se trata de una norma o es un criterio jurisprudencial que por supuesto no vincula, pero no es propiamente una norma o sí lo es? Toda sentencia, particularmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son sentencias que crean normas, son sentencias que crean derechos, son sentencias que crean obligaciones jurídicas para los estados directamente vinculantes. Si estamos hablando de normas en el Ujú, sentido de normas positivizadas a través de procesos legislativos o de tratados internacionales, como tal, no existen en efecto en el contexto peruano o en el contexto internacional hasta el momento. Pero, una vez más, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son una forma de normas que deben ser aplicadas de forma directa y vinculante por todos los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, y Perú es parte de este sistema. Ahora, una vez más, una de las ujú, cosas que hace la sentencia de primera instancia es dar cuenta también que dentro de la propia constitución peruana hay elementos de esa constitución ecológica que permiten caminar hacia los derechos de la naturaleza. Y ujú, por último, hay otros casos a nivel internacional donde no se contaba con una norma expresa que establezca que la naturaleza puede tener derechos, sino que ese logro sea alcanzado a través justamente de procesos judiciales, a través del reconocimiento vía jurisprudencial de que los derechos de naturaleza son una posibilidad dentro del marco interpretativo que da la Constitución o el marco legal de esos países. Por ejemplo, es el caso de Colombia, ¿no? Con las sentencias como el Río Trato, o la sentencia que reconoce al Amazonas como sujeto de derechos. Tampoco en la Constitución colombiana hay un reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza, pero sí que hay elementos dentro de la Constitución colombiana, que, al igual que en el caso peruano, dan cuenta de una constitución ecológica que permite ese reconocimiento. ujú. Ahora, ¿cuál es el significado del agua como un organismo vivo? No muchos saben en el Perú de que aquí existe la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Y si no saben qué es la ANA, mucho menos van a entender sus funciones. Pero antes de pasar, porque también ha sido una parte emplazada en esta demanda, la ANA, antes de mencionarla o desarrollar algo sobre esa autoridad, ¿cómo se debe entender el agua como un organismo vivo? ¿Eso tiene algún nivel de impacto en sentencias como estas? Absoluto impacto, es una pregunta por demás relevante. Otra de las cuestiones que posibilita el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, y en este caso del agua como un ente vivo capaz de poseer derechos, es combatir justamente esa narrativa de que el agua es una cosa, un objeto que no tiene vida, un objeto inanimado que no tiene vida en lo absoluto. Lo que ha dado cuenta tanto la ecología como la biología moderna es que el agua es parte fundamental de los ciclos vitales de la naturaleza. Es parte fundamental para nosotros los seres humanos, por supuesto, pero también es parte fundamental para los ecosistemas que dependen de ella. Y el agua, a su vez, tiene conexiones o dialoga con esos otros entes naturales que habitan en su cauce, peces, árboles, manglares, etcétera. Hay un proceso de interrelación entre el agua y los demás seres de la naturaleza que dan cuenta que el agua en sí misma también es un ser vivo, es un ser que puede expresarse a través de sus procesos ¿Es naturales. un Y la derecho? idea del agua como un ser vivo, y termino con esto, la idea Ujú, del agua como un ser vivo nos permite dar cuenta de que en efecto allí hay un ya. interés que preservar que es relevante para el discurso de los derechos. ¿El agua es un derecho? El agua es un derecho para el ser humano, en efecto, esa es la versión antropocéntrica del derecho al agua, que no se elimina con la versión ecocéntrica. Correcto. El agua sigue siendo un derecho para el ser humano, pero al mismo tiempo el agua tiene derechos. ¿Qué derechos tiene? Como se reconocen en la demanda y luego se garantizan en las sentencias del caso del río Marañón, tiene derecho a que se preserven sus ciclos vitales, tiene derecho a que no se la contamine, tiene Ujú, derecho a que sí pueda interactuar con el ser humano y pueda seguir sirviendo para los procesos productivos del ser humano, pero sin alterar o contaminar de tal forma de que se anulen sus ciclos vitales, que es lo que venía estando pasando en el caso del río Marañón. mm, Y nosotros los seres humanos, por supuesto, que todavía tenemos derecho a acceder a ese recurso fundamental para nuestra vida, que es el agua. Y aquí, si me permite, sacaría otro tema que considero interesante. ¿Por qué los ríos? Dentro del litigio internacional por los derechos de la naturaleza,
Uno de los entes naturales que mayor protección ha adquirido son los ríos. El caso del río Atrato en Colombia, el caso del Wanganui en Nueva Zelanda, este caso del río Marañón, son de los entes naturales que más protección han tenido dentro del discurso de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué los ríos? Primero porque hay una conexión milenaria entre los ríos y el ser humano. Los ríos son fuente de vida, dependemos del agua. Las ciudades se han construido históricamente alrededor de los ríos, pero también son fuentes de movilidad a través de rutas fluviales. Los ríos también son el espacio de vida de muchos otros entes no humanos. Y los ríos también son elementos fundamentales para la cultura, para Ujú. prácticas espirituales de diversos pueblos del mundo, como el caso de en la India también se reconocieron derechos a los ríos Ganges y Yamuna por su conexión con la religión hindú en ese caso. O sea, los ríos tienen una conexión fundamental con la vida del ser humano. Pero también los ríos, paradójicamente, han sido los más contaminados o de los más contaminados por la actividad humana, a lo que menos atención se le ha prestado. Ha sido el depósito de minerales, ha sido el depósito de basura, ha sido el producto de prácticas altamente contaminantes y depredadoras como la pesca invasiva, la minería ilegal. Han sido altamente contaminados por procesos de urbanización no ordenada. Los ríos inclusive han pretendido ser privatizados y alterados sus cauces naturales. Es decir, al mismo tiempo, a pesar de ser tan importantes para nuestra vida y para la historia de la humanidad, han sido de los entes naturales que menos hemos cuidado. Y lo que buscan los derechos de la naturaleza es corregir ese error. Ahora, le pregunto, doctor, si el agua tiene derechos, quienes comercializan, por ejemplo, agua embotellada, ¿están comercializando un derecho? El derecho de los seres humanos al agua, bueno, o los derechos Si, del agua, porque si el son, agua es un derecho, si el agua es un derecho, quienes comercializan agua embotellada, por ejemplo, como la que tengo aquí entre manos, ¿están comercializando un derecho? dividiría la respuesta en dos, para no mezclar los marcos que quiera Ajá. presentar. En tanto derecho humano al agua, la comercialización de agua embotellada en sí misma no representa una vulneración siempre y cuando se garantice, obviamente, el suministro de agua potable para el resto de la humanidad en términos asequibles para Ya, toda la población. Si el agua embotellada deriva en un proceso de privatización del agua, que esto ha pasado, ¿ah? En algunos países, en procesos de privatización del agua, de tal manera que no se garantice al ser humano el acceso al agua, en tanto derecho humano al agua, pues sí incurriría en una violación del derecho humano al agua. Ahora está la otra vertiente, que es de la que estamos hablando, que es la de los derechos del agua, en este caso, los derechos de los ríos. Una vez más, esa práctica comercial afectaría a los derechos del agua siempre y cuando esté produciendo alguna alteración en su ecosistema. Y ujú, esa alteración se puede dar por dos vías. Ojo. Primero, por cómo se obtiene el agua, hasta qué punto la obtención de ese líquido está afectando el ecosistema natural del río, de ese líquido para fines comerciales, en este caso el embotellamiento del agua. Y segundo, cómo los plásticos que se usan en esa botella que acaba de mostrar en pantalla pueden llegar a afectar los ecosistemas ribereños. Porque esos correcto. plásticos, como sabemos, en mayor medida suelen ser depositados en las aguas, lo cual es altamente peligroso, no solo para el río, sino para las demás entes naturales que habitan en él. Correcto. Tengo otra pregunta, doctor Digno. Fíjese, aquí en Lima, una botellita de agua, el agua embotellada puede estar costando un sol 50, que son al cambio Mm. 0,30 centavos de dólar. ¿Ok? Ujú, Pero hay otras marcas, como por ejemplo agua Evian, que cuesta aproximadamente $4. ¿Hay ujú. un nivel de análisis en torno a su especialidad, el derecho del agua, el acceso al agua, versus la libertad de empresa? No, yo creo que este tema de qué precio tenga una botella de agua dependiendo de su marca Ujú, o no, yo creo que no es algo que sea relevante para ujú, el discurso de los derechos de la naturaleza per se. ujú. Es decir, una vez más, si este desequilibrio en los precios representa realmente un monopolio por parte de una empresa específica en la dotación de agua, de tal forma que no se garantice precios asequibles para el resto de la población, para el acceso al agua potable del resto de la población, pues sí que podría constituir una vulneración del derecho humano al agua. No per se, pero si hay escenarios, una vez más, que han pasado, en donde
para el embotellamiento comercial del agua se esté elevando los precios de tal forma de que no se permita a la población acceder al derecho humano al agua potable, pues ahí sí habría una vulneración de ese derecho, del derecho humano al agua potable. Mire, fíjese, a ver, usted podrá reconducir esta reflexión a lo mejor hace 80 años o 90 años, a lo mejor era impensable tener agua en botella y venderla, comercializarla. Hoy, para muchos es impensable comercializar de manera embotellada aire, pero quizá en 50 Ujú. años se comercialice aire. Ujú. ¿Eso tiene Es algún posible. nivel de análisis en materia de derecho de la naturaleza? No, vea, no solo es posible, sino que está pasando. Hay empresas que se dedican a vender oxígeno, ¿no? Y, digamos, no tiene un nivel de análisis directo dentro del discurso de los derechos de naturaleza, pero sí paralelo y por ende también relevante para dar cuenta del contexto tan urgente en el que nace este discurso por los derechos de naturaleza. ¿Por qué hay empresas que están vendiendo ahora mismo oxígeno? Porque hemos contaminado de tal forma el aire. Inclusive el oxígeno que respiramos en nuestras ciudades es oxígeno limpio, no es oxígeno puro. Hay gente que está embotellando oxígeno. Eh, Permíteme y hacer cada vez más la contaminación está haciendo Ujú. que el acceso a elementos fundamentales para el ser humano, como el agua, como el oxígeno, se conviertan en artículos casi de lujo. Y es justamente lo que tenemos que combatir. Y buscamos combatirlo a través de propuestas revolucionarias, como una vez más el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Correcto. Pero, ¿por qué embotellamos agua si hace 50 años no lo hacíamos? Bueno, por producto del mercado. Digamos, es una práctica del sistema capitalista que pretende lucrarse y apropiarse de todos los recursos naturales para fines comerciales. Eh, eh, Embotellamos agua porque nos han cooptado la mente de tal forma de que la práctica ancestral, milenaria, de obtener el agua desde nuestras casas y llevarla dentro de recipientes reutilizables y amigables con el ambiente, se ha perdido en favor de prácticas comerciales que favorecen solo intereses empresariales que buscan que el agua se convierta en un instrumento para desechar a través de botellas altamente contaminantes que no hay necesidad de utilizarlas en lo absoluto. Deberíamos todos tener nuestro propio recipiente perfectamente reutilizable y con el que salgamos de casa todos los días. Pero por supuesto hay intereses comerciales que han colonizado nuestra forma de ver inclusive el agua y ok, de relacionar con el agua en tanto recurso para el ser humano. ok. Esos intereses comerciales ejemplificados en esta botellita violan derechos. Una vez más, violan Ujú, derechos solamente en tanto y cuanto esa botellita no permita el acceso de agua ujú. gratuita y asequible al resto de la población. En una perspectiva amplia, yo diría que, en efecto, este tipo de industrias que no ayudan a la preservación del ambiente, contribuyen a la crisis ecológica que estamos viviendo y en mayor o menor medida son cómplices, en efecto, de esta crisis climática a la que nos enfrentamos. Si la botellita en específico vulnera los derechos del río Marañón, si esa es la pregunta hacia la que se quiere dirigir, una vez más, en una perspectiva amplia, diríamos que lo que buscan los derechos de naturaleza es cambiar ese paradigma comercial que está representado por esa botellita de agua, en efecto. Ujú. Pero decir que esa botellita de agua en específico vulnera los derechos de la naturaleza requiere un análisis mucho más amplio y aterrizado al caso concreto. Con esto quiero decir que habría que examinar si la empresa específica que utiliza ese recurso hídrico para criar y Ujú. comercializar esa agua está, a su vez, contaminando y afectando el ciclo vital de algún río o de alguna cuenca hídrica, ¿no? Mi doctor, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista académica en LP Pasión por el Derecho. ¿Algunas reflexiones finales para concluir la transmisión, doctor Digno Montalbán? Sí, bueno, yo invitaría a los colegas, a las colegas juristas que ven este espacio, a pensar el derecho desde otros horizontes. Primero, dar cuenta, una vez más, del fracaso del derecho tradicional en proteger el ambiente. Y lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo eventos climáticos sorpresivos y enormes, lo estamos viendo también en salud. Ante ese fracaso es necesario y es urgente
cumplir con la vocación real del derecho, que es salvaguardar intereses, salvaguardar bienes jurídicos, y en este caso, los bienes jurídicos de la naturaleza. Pensar el derecho desde otro horizonte no es anormal para el derecho. El derecho siempre ha evolucionado, y en este caso, el derecho debe evolucionar si queremos mantenernos en este planeta, si queremos convivir en forma horizontal, como iguales, con el mundo no humano, del cual dependemos. No somos superiores a él, dependemos. Tomar en serio los derechos de la naturaleza, tomar en serio la vida y, por último, tomar en serio el papel del derecho, que es proteger la vida. Muchísimas gracias, doctor Digno Montalbán. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos y amigas de LP Pasión por el Derecho. No se olviden de compartir esta entrevista a través del portal jurídico que se transmite, a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, permiso.